Metodología de marco lógico. Analizaremos en este video la matriz de marco lógico. Mi nombre es Viviana Moline Álvarez, profesional de la Dirección de Acompañamiento Académico y Socioemocional, y te acompañaré en este video. Veamos en qué ayuda la matriz de marco lógico. Ayuda a analizar una situación existente, incluida la identificación de las necesidades de las partes interesadas y la definición de los objetivos relacionados. Establece una relación causal entre los insumos, los procesos, los productos, los resultados y objetivos. Esa sería la denominada lógica vertical. Define los supuestos en los que se basa la lógica del proyecto. Identifica los riesgos potenciales para lograr los objetivos y los resultados. Y establece un sistema para monitorear y evaluar el desempeño del proyecto. Finalmente, establece un proceso de comunicación y aprendizaje entre las partes interesadas, es decir, los beneficiarios, los planificadores, los tomadores de decisiones y los ejecutores. ¿Cómo usarlo? Puede utilizarse durante todo el ciclo de gestión del proyecto, es decir, para identificar, preparar, ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos. Como podemos ver acá, se puede entonces utilizar en el diseño del proyecto, aún cuando podemos resolver algunas deficiencias que podemos encontrar al hacer este resumen, ya que el marco lógico también es llamado resumen del proyecto, durante la ejecución para ver posibles errores y durante la evaluación para, en este caso, ver si se han cumplido los indicadores y las metas del proyecto en sí. Ahora bien, ¿cómo se usa con respecto a la lógica vertical? Como podemos ver acá, la estructura de matriz de marco lógico está compuesta por filas y por columnas. A todo lo que se denominaría las columnas es la lógica vertical, que está compuesta por un fin, un propósito, los componentes y las actividades. Acá, como bien dice, la parte inicial de la tabla corresponde a un resumen narrativo de los objetivos. Es decir, acá nosotros vamos a operacionalizar y a definir cada uno de estos componentes en la denominada lógica vertical. Así que para que no lo olvides, la lógica vertical es el resumen narrativo de los objetivos según su fin, su propósito, sus componentes y sus actividades. Entonces, ¿qué es el fin? El fin responde a la pregunta: ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja y describe el impacto a largo plazo al cual el proyecto se espera va a contribuir. Vemos, por ejemplo, que el problema principal en el sector de salud es una alta tasa de mortalidad materna e infantil en la población de menores ingresos. Entonces el fin sería reducir esa tasa de mortalidad materna e infantil en esa población. O sea, como bien dice ahí, es en qué ayuda y cuál va a ser el beneficio para la sociedad. Entonces este problema es transformado en positivo. Si es alta la tasa, con el proyecto el fin va a ser reducir esa tasa. Ahora bien, el propósito, que es también denominado el objetivo central. El propósito responde a la pregunta: ¿por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? Entonces, el propósito describe el efecto directo, los cambios de comportamiento o resultado esperado al final del periodo de ejecución. Es el cambio que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes. El título del proyecto debe surgir directamente de la definición de este propósito. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, podríamos decir que el propósito del proyecto, si era reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, sería entonces mejorar las expectativas de vida tanto de las madres como de los infantes en las poblaciones de menores ingresos. Si bien es cierto, el mejorar este bienestar lo vamos a cumplir a través del proyecto en sí, sigue siendo una hipótesis porque aún no se ha ejecutado, pero finalmente corresponde al objetivo y, como bien dice ahí la pregunta, ¿por qué es necesario para los beneficiarios? Ahora bien, con respecto a los productos o componentes, para responder a los componentes o resultados del proyecto, debemos preguntarnos qué entregará el proyecto. Es así como los componentes son las obras, los estudios, los servicios y capacitación específicos que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto que se le asigna. Si siguiéramos el ejemplo de reducir las tasas de mortalidad
infantil en las poblaciones de menores ingresos, un producto componente sería, por ejemplo, mejorar las condiciones hospitalarias, mejorar la higiene a través de la construcción de un nuevo hospital, a través de la ampliación del hospital, a través del equipamiento del hospital, a través de la capacitación a las madres gestantes, capacitación al personal de enfermería, etc. Como bien pueden ver, ahí hemos nombrado varios productos o componentes que en este caso se van a desprender del objetivo central para lograr el fin o el propósito del proyecto en sí. ¿A qué se refieren ahora las actividades? Ahí nos debemos responder a la pregunta ¿qué será? Las actividades son aquellas que el ejecutor tiene para llevar a cabo para producir cada componente e implicancia en la utilización de los recursos. Por ejemplo, si hablamos de la infraestructura, la construcción de un nuevo hospital, ahí las actividades netamente estarían en el diseño de su hospital, en el comienzo de las obras del hospital. Si por ejemplo habláramos de una capacitación, estaría netamente a través de los programas de difusión, a través de talleres, conversatorios, charlas, la lógica horizontal. Veíamos anteriormente que estábamos en toda la parte del resumen narrativo de los objetivos, tanto el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Ahora vamos a ver la lógica horizontal, en donde es el llenado de cada uno de estos componentes que aparecen acá, tanto los indicadores, los medios de verificación y los supuestos para cada uno de las líneas que teníamos acá. Indicadores para el fin, medios de verificación para el fin, supuestos para el fin y así para cada uno de los que siguen acá. Veamos entonces cómo se construyen los indicadores. Es indispensable generar un mecanismo de verificación y monitoreo del desempeño de los objetivos y los productos. Se requiere que un indicador sea medible, que puedan ser analizados estadísticamente, que sean alcanzables, que sean razonables en costo y método de recolección, que sean realistas, que los datos a obtener estén dentro de las posibilidades del proyecto, que sean específicos, relacionados a lo que el proyecto busca cambiar, y que sean acotados. El cálculo debe estar dentro de un periodo determinado. Entonces, cada vez que ustedes vayan a crear indicadores, no olvidarse de esto que aparece acá, que es un tipo de acróstico, que es el MAREA. M de medibles, A de alcanzables, R de realistas, E de específicos y A de acotados. Y no olvidar que siempre un indicador necesita ser medido, que es lo más interesante. Ahora bien, ¿cómo crear los indicadores para el fin y el propósito? Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres dimensiones. En cantidad, los indicadores de los componentes son descripciones breves de los estudios, capacitación, obras físicas que suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y tiempo. Y los indicadores de las actividades son finalmente el presupuesto del proyecto que aparece como el indicador de actividad en la fila correspondiente. El presupuesto se presenta por el conjunto de actividades que generan un componente. Si viéramos el ejemplo nuevamente de un proyecto que apunta a reducir las tasas de mortalidad materno-infantil en las poblaciones de menores ingresos, podríamos hablar entonces que el fin sería reducir en un 80% la mortalidad de las madres y los infantes. En la calidad podríamos hablar que está construido y equipado un 100% de un nuevo servicio hospitalario. Y con respecto al tiempo, la diferencia desde el punto cero de partida del proyecto versus ya la cantidad de años o meses en los que va a durar el proyecto en sí y cómo va a ir cambiando la situación para la comunidad. Con respecto a los indicadores de componentes, si siguiéramos el ejemplo de la construcción de un hospital, por ejemplo, hablaríamos ahí en términos del año 1 al año 2, hay un 100% de las actividades de ejecución de obras ya finalizadas. Si respecto a capacitación, un 80% de las madres gestantes participa activamente en los talleres formativos, etc. ¿Ya? Como pueden ver, siempre que utilizo un indicador tengo que indicar un porcentaje o un número que posteriormente, al finalizar el proyecto, me permita medir qué tanto cambió respecto a la situación base
versus también así a lo esperado dentro del proyecto. Se cumplió en un 80% la participación de las mujeres gestantes. ¿Cómo lo puedo verificar? ¿Cómo lo puedo medir? A través de las estadísticas, a través de la cantidad o la medición de las personas que asistieron, etc. Bueno, y finalmente los indicadores de actividades es lo más fácil de vaciar en el marco lógico, ya que está netamente relacionado a los montos. O sea, por ejemplo, si tengo la cantidad de miles de millones de pesos respecto a la construcción de un nuevo hospital, si esa cantidad se ocupó efectivamente, o cuánto del presupuesto fue ocupado, o cuánto se salió del presupuesto en sí, ¿ya? Así como pueden ver, finalmente los indicadores siempre van a estar entonces medidos en una cantidad, calidad y tiempo, y finalmente tienen que enunciarse para ser medidos. Ahora bien, los medios de verificación. Es importante hacer las preguntas siguientes. Cuando hacemos un medio de verificación, ¿quién lo necesita? El ejecutor, el supervisor, los beneficiarios. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué grado? ¿Con qué detalle? Es así como podemos ocupar fuentes secundarias de los beneficiarios de los archivos del proyecto. Por ejemplo, si estoy hablando que un 80% de las madres gestantes logra acceder o participa de las actividades o los talleres convocados, ¿qué medios de verificación tendría que tener? Listado de registro de asistencia, confirma, número de RUT de cada una de las mujeres que participó, registros fotográficos, registros del municipio respecto a la participación de la mujer en este tipo de actividades y cuánto aumentó, para finalmente verificar que el indicador se está cumpliendo. Otro método de recopilación a través de una encuesta, por ejemplo, una encuesta de satisfacción de qué tan satisfecho la madre que asistió a estos talleres quedó conforme respecto a la información recibida o la capacitación recibida, a través de grupos focales, qué grado de segregación, el género, edad, grupo étnico, qué unidades de análisis, individuos, familias, comunidades. Ahora bien, los supuestos, que es la última parte de la lógica horizontal, está relacionado a que los supuestos son los factores críticos que están fuera del control de la gerencia del proyecto o de la agencia ejecutora, que implican riesgos, cuya ocurrencia es necesaria para que el proyecto logre sus objetivos y por lo tanto afectará sus probabilidades de éxito. Los supuestos reconocen que existe incertidumbre, pero por lo general siempre en el marco lógico los supuestos van a estar dados más en forma positiva. Por ejemplo, se cuenta con la voluntad política a nivel central para el desarrollo del proyecto. La cultura de la comuna tiene un alto porcentaje de participación, por lo que las mujeres participarán activamente de las actividades de capacitación. Esos son algunos ejemplos de supuestos. Fuentes para identificar supuestos: lecciones aprendidas de proyectos anteriores, simulación de involucrados, instrumentos de análisis como el FODA. ¿Qué es el FODA? Es una técnica que permite analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas con respecto a una actividad en sí. ¿Cuáles van a ser las fortalezas? ¿Qué oportunidades? ¿Cuáles van a ser las principales debilidades? Y las amenazas, como bien son los supuestos, siempre también vienen desde el entorno, desde lo externo, lo que muchas veces los proyectos no pueden anticipar. Por ejemplo, si pensábamos en un proyecto que iba a contar con capacitaciones y viene la pandemia, no se pudieron realizar esas capacitaciones. Entonces, en ese sentido, los supuestos siempre tienen que, por lo general, es como ponerse el parche entre la herida respecto a que si alguna actividad no resultara, tanto en forma favorable como desfavorable. Por eso es la importancia de ellos, siempre dejarlos ahí a la mano en caso de cualquier situación o algo inesperado que pueda acontecer a lo largo de la ejecución del proyecto en sí. Bueno, y 4 elementos importantes para tomar en cuenta para la formulación de estos supuestos. Como bien decía anteriormente, deben representar un riesgo al éxito o a la ejecución del proyecto. O sea, lo ideal es que siempre los supuestos sean positivos, que indiquen que sí van a resultar las actividades y todo lo presupuestado en el proyecto en sí. Deben permitir ser monitoreados y medidos. También tiene que haber una buena redacción y también los cambios que se pueden hacer. Recuerden que el marco lógico, como veíamos al comienzo, se puede utilizar tanto en el diseño, en la ejecución y en la evaluación, y va a permitir también ir haciendo ciertos cambios o estructuras, a la estructura en sí. Veamos ahora ejemplos. Aquí vemos la lógica ya completa. Vemos una parte
de la lógica vertical que está comprometida con el fin del proyecto. Vemos la lógica horizontal ya completa, con indicadores, con los medios de verificación, pero acá sin supuesto. Esto es interesante, no siempre para el fin vamos a tener que poner supuestos. Si los tenemos, lo ideal, y si no, no importa. Vemos entonces, en el resumen narrativo del proyecto, vemos que está el contribuir a mejorar las condiciones de vida de la familia de las Margaritas. Aquí estamos viendo un ejemplo de un proyecto que tiene que ver con el mejoramiento de viviendas en sectores marginados. Vemos ahí los tipos de indicadores. Al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado sus niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Vemos ahí entonces una medición. ¿Cómo podemos verificar? Registro de la Oficina de Planeación, registro de violencia intrafamiliar. Otro indicador que tiene que ver con, al finalizar el proyecto, el barrio Los Andes ha mejorado un nivel de seguridad ciudadana en un 30%. Como bien pueden ver, todos los indicadores tienen un número para ser medido. Veamos ahora un ejemplo de propósito. Vemos acá que el resumen narrativo del propósito sería mejorar las condiciones habitacionales en las Margaritas. Y acá tenemos una serie de indicadores. Con respecto a los números de indicadores va a depender de la naturaleza de cada proyecto y así también los indicadores van a venir de la mano de qué tanta información o medición vamos a tener a disposición, ¿ya? Acá ustedes pueden ver unos ejemplos con respecto a las condiciones de hacinamiento de 68 familias en una unidad Las Margaritas han disminuido al finalizar el proyecto, pasando de 4 personas por habitación a 2 personas por habitación. ¿Qué medios de verificación? Registros del proyecto, registros de la alcaldía, registros de la oficina, y aquí tenemos un supuesto. Los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar las condiciones de vida. Como pueden ver, es un supuesto que invita al éxito del proyecto en sí. ¿Ya? Veamos ahora un ejemplo de los componentes. Recuerden que los componentes eran los resultados que espera el proyecto. Acá tenemos viviendas unifamiliares y construidas y entregadas a la población objetivo. Indicadores, los metros cuadrados de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de las viviendas de construcción. Medios de verificación, registros de inspección realizados por el municipio, permisos, certificados de construcción, entre otros. Supuestos, se aplican las normas políticas municipales de ordenamiento y regulación a los asentamientos habitacionales. Como pueden ver, los supuestos también están dados acá en forma positiva. Y como pueden ver acá, cada uno de los indicadores para cada uno de los 3 componentes que vemos acá tienen números que van a ser medidos al finalizar el proyecto. Y finalmente, los indicadores, como los veíamos, de actividad están netamente señalados al presupuesto. Entonces, después, al finalizar el proyecto, se va a ver si se cumplió la totalidad. ¿Qué medio de verificación? Las compras, el presupuesto, las facturas, etc. Y los supuestos, licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto, plazos, cantidad. Durante la ejecución del proyecto, el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda de más y 10 y menos por ciento. Como pueden ver, también es un supuesto con una lógica positiva. Bueno, si quieres ampliar tus conocimientos sobre la metodología de marco lógico, te invito a visitar la siguiente bibliografía que es muy completa. Si bien es cierto, el marco lógico es un resumen del proyecto, tiene toda una lógica tal como su nombre lo señala, en donde me permite hacer un resumen o un vaciado de todo lo que he elaborado en el proyecto en sí. Está muy de la mano con lo que respecta al árbol de problemas y al árbol de objetivos y cómo estos se transforman en los fines, en los propósitos, en los componentes y en las actividades de cada una de las partes del proyecto. Bueno, si tienes dudas, me puedes escribir a bemoline@uct.cl.